Capítulo 10 sobre el trabajo afectivo 2011. Acuñado a mediados de los años 90 por el marxista autónomo para reflejar las nuevas formas de trabajo creadas por la reestructuración de la economía mundial. El término trabajo afectivo se ha convertido en un concepto de uso común dentro de los círculos radicales, alcanzando cotas casi de concepto proteico. Pese a lo breve de su existencia, su alcance se ha expandido al intentar proporcionar una definición precisa a una tarea difícil. El trabajo afectivo, a partir de ahora, como concepto, se utiliza a día de hoy para describir las nuevas tareas, trabajos desarrollados dentro del sector servicios o para conceptualizar la naturaleza del trabajo en la era postfordista. Para otras personas supone un sinónimo de trabajo reproductivo o un punto de partida para un replanteamiento y una reestructuración de las bases del discurso feminista. Claramente se trata de un concepto que ha atrapado el imaginario del pensamiento radical. A continuación argumentaré las razones de esta atracción, planteando diferentes interrogantes acerca del alcance de la reconfiguración que la utilización de este concepto provoca en nuestra percepción sobre la incidencia de los cambios acaecidos de la organización social de la producción y sobre los proyectos políticos sustenta el mismo, más particularmente cuestionando la comparación realizada entre el trabajo afectivo y las categorías del trabajo con las que las feministas marxistas han analizado y comprendido el trabajo reproductivo en el capitalismo y la relación mujer-capitalismo. Desde mi punto de vista, el trabajo afectivo arroja luz sobre aspectos significativos de la mercantilización de la reproducción, pero se torna problemático si se toma como el principal significante de las actividades y relaciones que sustentan actualmente la reproducción de la fuerza de trabajo. En este caso, marca un retroceso respecto a la comprensión y la explicación que proporcionó el movimiento feminista de los años 60 de estas relaciones, puesto que el uso oculta la persistencia de la constante explotación que supone el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres e invisibiliza las luchas que en este terreno se están llevando a cabo. Desde el punto de vista y subrayando las críticas a la invisibilización, analizo la teoría del trabajo afectivo a partir de los trabajos de Negrit y Hart, sus principales defensores, pero también examino el uso de dicha conceptualización en la teoría social contemporánea y su recepción por parte de las pensadoras feministas. Mi interés es predominantemente político. El objetivo es dilucidar qué recursos y herramientas proporciona el concepto de trabajo afectivo y la teoría que lo sustenta para la comprensión y el desarrollo de las luchas anticapitalistas contemporáneas, qué posibilidades de pensamiento nos brindan y cómo expande el imaginario colectivo. Mi planteamiento en este contexto es un acercamiento partisano, puesto que muchas de las respuestas proporcionadas por los marxistas autónomos cuestionan el análisis de la reproducción social que han supuesto el núcleo de mi trabajo durante al menos las tres últimas décadas. Este análisis se basa en la asunción de las diferencias cualitativas existentes en el capitalismo entre la producción de mercancías y la producción de la fuerza de trabajo, y entre el trabajo asalariado y no asalariado. Una tesis que la teoría del trabajo afectivo rechaza, al menos tal y como los marxistas autónomas la han desarrollado. El trabajo afectivo y la teoría del trabajo inmaterial del imperio a multitud y Commonwealth. El análisis del trabajo afectivo debe partir de un examen del trabajo desarrollado por Negrit y Hart,
puesto que es aquí donde se definió primeramente el concepto de trabajo afectivo y la configuración que le dieron ha determinado el marco que ha conformado a posteriori los debates. Sin embargo, el trabajo afectivo no es un concepto aislado en el trabajo de Negrit y Hart, sino más bien un aspecto de la teoría del trabajo inmaterial que conforma el corazón mismo de su trabajo. Es por ello que primero centraré el análisis en el marco más amplio en el que se inserta el trabajo afectivo y el proyecto teórico político, con el que Negrit y Hart se han comprometido en su trilogía. Este compromiso podría ser descrito como un intento de relanzar la teoría marxista de cara a una generación de activistas e intelectuales para la cual, en palabras de Mauricio Lazaretto, el comunismo se ha convertido en una hipótesis muerta, así como un esfuerzo para disipar el pesimismo generado por una concepción postmodernista de la historia, con el fin de lograr los objetivos arriba mencionados. Negrit y Hart han desarrollado una teoría que afirma que las luchas de los años 60 obligaron al capitalismo a instaurar un nuevo orden económico que por sí mismo ya representaban la transición a una sociedad postcapitalista, ya que esta reconfiguración proporciona mayor autonomía al trabajo en relación al capital, incrementa la producción de cooperación social y disuelve las bases materiales en las que se han asentado y fortalecido las relaciones desiguales de poder, fomentando una recomposición política de la fuerza de trabajo global. En líneas generales, sus argumentos principales han sido debatidos de forma amplia y extensa. Esta teoría afirma que la reestructuración de la economía mundial y en particular las revoluciones de la información y la informática han dado paso a una fase de desarrollo capitalista ya anticipada de manera parcial por Marx en los Grundrisse, en el que la ciencia se convierte en la fuerza productiva principal y en la que el componente cognitivo-cultural de la mercancía constituye el combustible del proceso de valorización, por lo que el trabajo inmaterial se ha transformado en la forma dominante del trabajo. Definido como un trabajo que produce objetos no físicos, códigos, información, símbolos, imágenes, ideas, conocimientos, subjetividades, relaciones sociales. El trabajo inmaterial vendría a definir una esfera específica de actividades y trabajadores. Por ejemplo, informáticos, artistas, diseñadores y tal vez a ampliar las jerarquías impuestas por la división social del trabajo. Sin embargo, se nos asegura que este no es el caso. El trabajo inmaterial no crea jerarquías u otras distinciones significativas, ya que en cierto momento todas las formas de trabajo se transformarán en inmaterial, en consonancia con el principio articulado por Marx en el capítulo Maquinaria y Gran Industria, que estipula en cada una de las fases del desarrollo capitalista la forma dominante de trabajo asimilará hegemónicamente en sí misma a todas las demás, transformándolas de esta manera a su propia imagen. Por eso, el trabajo inmaterial no instituye en el cual economía global, una línea divisoria entre el trabajo intelectual y el manual, entre la cabeza y la mano, ni tampoco se pone una separación entre el trabajador y las facultades intelectuales de la producción, tal y como sí lo hacía el trabajo intelectual en las anteriores fases del capitalismo, como por ejemplo afirmaba Alfred Sohn y Rettel. Al contrario, el trabajo inmaterial
instituye una relación positiva y cualitativamente nueva entre el trabajo y el capital, por la cual el trabajo se convierte en una labor autónoma, autoorganizada y productora de cooperación social, en realidad a la que Negri y Hart denominan lo común. Se ofrecen dos razones para esta transformación. De un lado, las luchas de los trabajadores han forzado al capital a abandonar el terreno de la producción hacia el terreno más seguro de la financiación, dejando a los trabajadores como amos del primero. Del otro, al contrario que el trabajo manual, el trabajo basado en la información conocida no puede ser controlada o supervisado y tampoco puede ser confinado a ninguna localización específica ni tampoco el tiempo determinado. Según esto, estaríamos presumiblemente frente a un fenómeno cualitativamente diferente: la emergencia de zonas liberadas en pleno corazón del capitalismo tecnológico, que coexistirían con la explotación actualmente en curso, la cual no tendría lugar en el transcurso de la organización directa de la producción, sino mediante actos de posesión llevados a cabo por el capitalismo en el tramo final del proceso laboral, por ejemplo, mediante la captura, a través de la imposición de leyes de propiedad intelectual. Tercero y más importante, Negrit y Hart sostienen que gracias a la inmaterialización de la producción desaparecen todos los contrastes que han caracterizado a la era industrial: productividad, improductividad, producción, reproducción, trabajo, ocio, tiempo de vida, tiempo de trabajo, trabajo asalariado, no asalariado, por lo que el trabajo deja de ser una fuente de diferenciación y de relaciones de poder desiguales. En lugar de las viejas divisiones, Negrit y Hart visualizan un proceso titánico de reproducción social, tal que cada una de las articulaciones de vida social pasan a ser un espacio de producción y la sociedad misma se transforma en una inmensa máquina de trabajo que produce tanto valor para el capital como conocimientos, culturas subjetivas. Citando a Foucault, Negrit y Hart denominan este nuevo régimen producción biopolítica, afirmado que, aun siendo trabajo, este se transforma en política al adoptar las características típicas del intercambio político, es decir, al transformarse en un acto comunicativo, interactivo y afectivo, y simultáneamente en un campo de entrenamiento para la autoorganización de los trabajadores. Más importante todavía es lo que depende de una base material, ya que así no permite el mantenimiento de la producción de jerarquías diferenciadoras. Al ser todos los sujetos sociales ecuánimemente creadores de la riqueza producida. De ahí que la imagen de la multitud sea que encarnece el sujeto político del trabajo inmaterial, que presumiblemente incorpora las diferencias, pero sin establecer ningún tipo de jerarquía o división, tal como lo escribe Hart y Negret. No existe una diferencia cualitativa que separe a los pobres trabajadores asalariados en su lugar. Existe cada vez más una condición común de existencia y actividad creativa que define a la multitud en su conjunto. En realidad, siempre fue ambigua la antigua distinción marxista entre el trabajo productivo e improductivo, o entre el trabajo productivo y reproductivo. Hoy deberíamos prescindir por completo de ella. En resumen, según Negrit y Hart, la posibilidad de una transformación social sustantiva ya se encuentra de hecho en la agenda, ya que la llegada del trabajo inmaterial y la biopolítica significa que ya podemos construir una alternativa, comenzando por nuestro día a día, desde la cotidianidad, y lo que falta para lograr es la expansión de nuestra capacidad de producción colectiva y de intercambio de conocimiento,
además de educarnos a nosotros mismos para autogobierno. Esta teoría supone una perspectiva altamente empoderadora, por lo que es más fácil entender por qué sus presupuestos han resultado tan exitosos. El mensaje positivo y su focalización en el trabajo y en el antagonismo de clase han puesto un importante giro teórico bienvenido tras tantos años de desconstrucción postmoderna. Tal vez resulta todavía más atractivo relanzar la idea de que la revolución es ahora, más que ser una posibilidad confinada a un futuro indefinido constantemente pospuesto, y poner en el centro del análisis político la problemática de la transición, al mismo tiempo los conocimientos empíricos de sus dogmas. Principalmente son bastante inestables al ser extremadamente dependientes para su validación de la asunción de tendencias y modas, y estar su mensaje político a menudo plagado de contradicciones. La evidencia de que el capitalismo hoy en día se alimenta primordialmente de las formas inmateriales de producción es cuestionable tanto en los hechos como políticamente, incluso si aceptamos lo que Negrit y Hart describen, es el día de hoy tan solo una tendencia. Como más conciencia se puede afirmar que la fuerza motriz de la economía mundial ha sido la capacidad del capitalismo internacional de apropiarse de las masas trabajadoras globales, de campesinos expropiados y de amas de casa, es decir, de la inmensa cantidad de trabajo no contractual, incrementando así de manera exponencial los porcentajes de extracción de plusvalía. Igual de discutible es la postulada autonomía de los trabajadores inmateriales. 2 décadas después de la revolución de las .com, han desaparecido en gran medida la ilusión de que el trabajo digital pudiese promover un oasis de creatividad y libertad, tal y como indica la aparición del término esclavos de la red. Incluso para los trabajadores más creativos, la autonomía se ha convertido en algo transitorio, una actividad insostenible, o ha producido el efecto de una completa identificación del trabajo con los intereses de los empresarios. También deberíamos mostrarnos escépticos ante las alabanzas lanzadas a una cooperación social de la Organización del Trabajo que no especifica con qué propósito se lleva a cabo. Por ejemplo, ¿cuál es el potencial político de la cooperación que requiere y crea el trabajo inmaterial? Y en el corazón de la biopolítica, la producción de herramientas bélicas de una actividad tan comunitaria como la crianza de los niños. Y si toda la diferencia entre el trabajo salariado y no asalariado se amalgaman, también existen conflictos con el concepto de multitud, la configura mítica descrita como el uno y el otro, singularidad y multiplicidad indefinida en términos de género, raza, origen étnico, empleo, término que Negrit y Hart han identificado como el principal significante de la fuerza de trabajo mundial. Su carácter incorpóreo la hace sospechosa, especialmente cuando la imaginamos compuesta por expertos trabajadores inmateriales, inmersos en el flujo mundial de comunicaciones en red. Podría ser parafraseado a Antonella Quarzi que esta criatura amorfa sea el último paraíso de la fuerza de trabajo masculina metropolitana, que ahora ya no tiene necesidad de identidad, puesto que su dominio no se cuenta en disputa. Hay otra evidencia indicativa de que la multitud se encuentra primordialmente compuesta por trabajadores masculinos metropolitanos. Negrit y Hart, por ejemplo,
describen la reestructuración postfordista de la reproducción como un derrame de trabajo de la fábrica al territorio, pero en realidad la mayor parte del trabajo industrial se ha derramado sobre el tercer mundo, mientras que el crecimiento del sector servicio ha sido en su mayoría productivo de la mercantilización del trabajo reproductivo y en consecuencia se ha producido un derrame en el territorio, pero no desde la fábrica, sino desde el hogar. Por último, la hipótesis de una homogeneización inevitable del trabajo bajo la hegemonía del trabajo inmaterial no puede ser válida. Marx estaba equivocado a este respecto, ya que el capitalismo ha requerido y se ha beneficiado históricamente de formas de trabajo drásticamente diferentes. Esto es evidente si observamos el desarrollo capitalista desde el punto de vista del trabajo doméstico y reproductivo, de la misma manera que si lo observamos desde la óptica de que aquellos a los que el desarrollo capitalista ha subdesarrollado sistemáticamente. Como han demostrado las historiadoras feministas, el capitalismo nunca ha podido industrializar el trabajo doméstico, pese a que la familia nuclear no puede ser considerada un legado de las relaciones precapitalistas. El trabajo doméstico fue una creación del capitalismo de finales del siglo XIX, construido en el auge de la industrialización tanto para pacificar a los trabajadores masculinos como para impulsar el cambio de la industria textil a la pesada. En términos marxistas, en la plusvalía absoluta a la relativa, que requiere una explotación más intensiva de la mano de obra y en consecuencia un aumento en la inversión en su reproducción. Su creación fue parte de la misma estrategia capitalista que dirigió la industrialización del salario familiar y que culminó en el Fordismo, una completa industrialización del trabajo doméstico como la intentada en los primeros años de la revolución bolchevique. Era indudablemente una opción recomendada por algunos socialistas e incluso algunas feministas. Aún así, ni durante el siglo XIX ni en las siguientes décadas del siglo XX se acometió esta tarea. Pese a la época de cambio que sufrió el capitalismo, el trabajo doméstico nunca fue industrializado. Lo que esto demuestra es que la afirmación marxista de lo que formaba dominantemente de trabajo iguala a todos los demás consigo misma debe ser revisada, una vez probada como errónea frente a la experiencia del trabajo doméstico no remunerado. También debe ser moldeada para acomodarse a factores no directamente económicos, como la necesidad de dispersar a los trabajadores una vez se encuentren fuera de la fábrica, y como la incapacidad de romper su resistencia a la completa regimentación de sus vidas. Esto significa que puede alcanzar un régimen de subsunción real, aún sin un proceso de homogeneización total en las formas y las condiciones del trabajo, y que las discontinuidades son fundamentales para la producción de las relaciones capitalistas. Lo que queda por ver es el papel que el trabajo afectivo juega en la teoría del trabajo inmaterial. El trabajo inmaterial, de hecho, tiene tanto un componente cognitivo como uno afectivo, una división sugerente de los dos principales aspectos de la reestructuración de la economía global en las áreas metropolitanas: el crecimiento del sector servicio y la informatización del trabajo. En este sentido, el trabajo inmaterial puede ser fragmentado y de hecho el trabajo afectivo es a menudo utilizado para describir la mercantilización del trabajo reproductivo. Pero sería un error concluir que el trabajo afectivo es una expresión de la división generalizada del trabajo. Este es un equívoco de Negrit y Hart. Promueven
activamente al referirse al componente cognitivo del trabajo inmaterial como el desarrollo inteligente del trabajo y el afectivo, citando a Dorothy Smith como el trabajo en su modo corporal mediante la estructuración jerárquica y generalizada de las actividades. Negrit y Hart le hacen un guiño al movimiento feminista al subrayar que la faceta feminista de la ecuación social no ha sido olvidada y que su visión de las nuevas formas de la fuerza productiva abarca la totalidad de la vida social. Yo afirmo, sin embargo, que más que arrojar luz sobre la división generalizada del trabajo, el trabajo afectivo nos lleva más allá. El trabajo afectivo nos hace referencia a la división generalizada de los trabajos, aunque a veces se defina como trabajo de mujeres. El trabajo afectivo remite al carácter interactivo del trabajo, a su capacidad de promover flujos de comunicación, por lo que es polivalente en función de las actividades asociadas con él. Esto se hace evidente cuando consideramos cómo se construye el concepto de trabajo afectivo y cómo se utiliza en el actual mapa laboral. El origen de los afectos y del trabajo afectivo. El concepto de trabajo afectivo se origina en la filosofía de Spinoza, el filósofo holandés del siglo XVII, que en las décadas de 1970 y 1980 se convirtió en la bandera de la revuelta antihegeliana dentro del pensamiento radical francés e italiano y un punto de referencia dentro de la investigación de la naturaleza del poder inspirada por el trabajo de Michael Foucault. Spinoza es un autor que tanto Negrit como Hart han estudiado. Sobre él, que han escrito libros y que han encontrado profundamente inspiradora, como indica la constante presencia de su marco ontológico de sus trabajos. Especialmente Common Health, Spinoza proporciona el espíritu, la filosofía, la sabiduría para la reconstrucción que proporcionan Negrit y Hart de la teoría marxista, como para Deleuze y Guattari. Para Negrit y Hart, el naturalismo y el inmanentismo de la ontología materialista renacentista de Spinoza es la respuesta a la visión hegeliana de la historia como el despliegue de las fuerzas trascendentes que relega a los aspirantes a revolucionarios al papel de ejecutores del desarrollo histórico. Spinoza también proporciona la conexión crucial entre la naturaleza humana y la economía política mediante la noción de efecto, la semilla ontológica de la que ha nacido el trabajo afectivo. Los escritos cruciales para trazar una genealogía del efecto y del trabajo afectivo se encuentran en la tercera parte de su Ética 1677, en la que Spinoza desarrolla una visión materialista no cartesiana de la relación alma-cuerpo, enraizada en la idea del ser como efectividad. Esto es como un proceso constante de interacción y de autoproducción. Los afectos en Spinoza son modificaciones del cuerpo que incrementan o disminuyen su capacidad de actuar. Spinoza especifica que éstas pueden ser fuerzas activas y positivas si surgen de nosotros, o pasivas, pasiones negativas, si lo que las provocan es externo a nosotros. Por esto, su ética es una exhortación a cultivar los efectos activos y empoderadores como la alegría, a liberarnos de los negativos, pasivos y a prevenirnos de caer en la esclavitud de las pasiones. Es esta la noción de afectividad como capacidad de actuar y de que se actúe sobre nosotros, incorporada en la visión política de Negrit y Hart. El afecto no significa un sentimiento de cariño o amor, más que eso significa nuestra capacidad para la
interacción, nuestra capacidad de movimiento y de ser movidos dentro de un flujo sin fin de intercambios y encuentros que presumiblemente expanden nuestras capacidades y que demuestran no solo la productividad de por sí infinita de nuestro ser, sino también el carácter transformador y en consecuencia político de nuestra vida cotidiana. Una función de la teoría del trabajo afectivo es la de transponer el concepto filosófico de afecto, el plano económico y político, demostrando en este proceso que en la sociedad capitalista actual el trabajo realiza y amplifica esta disposición ontológica de nuestro ser, fomentando así la capacidad para la autoorganización y la autotransformación que evoca el concepto de efecto. Esta es la lectura que yo hago de la tesis que afirma en el que el capitalismo contemporáneo, la afectividad se ha convertido en un componente de cada forma de trabajo, ya que el trabajo inmaterial es altamente interactivo y moviliza no solo las energías físicas, sino también toda la subjetividad de los trabajadores. Mediante esta afirmación, Negrit y Hart sugieren una alineación única entre las posibilidades ontológicas de nuestro ser y las actividades económicas de nuestra vida económica, marcando el advenimiento de una nueva fase histórica como si supiese el comienzo de la historia. El trabajo afectivo también sirve para extender el alcance del trabajo inmaterial, incluyendo de esta manera un amplio rango de actividades características de la mercantilización del trabajo reproductivo y de una manera aún más ambigua, la reproducción fuera del mercado. Pero tal y como veremos más tarde, la principal función que desempeña el trabajo afectivo es la degeneralización del trabajo, sugiriendo que las características que una vez se asociaron al trabajo reproductivo de las mujeres actualmente se han generalizado, por lo que en lo que respecta al trabajo los hombres se parecen cada vez más a las mujeres. Este es el porqué, como ha señalado anteriormente, más que evocar una división sexual del trabajo, el trabajo afectivo anuncia el fin de esta división, al menos como factor significativo de la vida social y como base para un punto de vista y análisis feminista. El trabajo afectivo y la generización del trabajo. Cómo se lleva a cabo la degenerización del trabajo es algo que puede observarse mediante el seguimiento de las mutaciones sufridas por el trabajo afectivo en su transición del plano ontológico al plano económico. Como ya se ha afirmado anteriormente, el trabajo afectivo posee tanto una dimensión sociológica como una ontológica, del mismo modo que la parte cognitiva del trabajo inmaterial se concreta en las actividades engendradas por la informatización del trabajo y el uso del Internet. A menudo se dice que el trabajo afectivo describe actividades dentro del sector servicios, en especial los referidos a mercantilización de la reproducción. A este respecto, el trabajo de socióloga feminista Airlie Hochschild sobre la mercantilización de las emociones y el trabajo emocional ha supuesto una clara influencia en el desarrollo del trabajo afectivo. El análisis de los cambios que había tenido lugar durante los años 80 en los puestos de trabajo estadounidenses desarrollado en Dave Mananger et en 1983 fue precursor de esos esfuerzos. Ya en este libro, y citando la obra de Daniel Bell, The Coming Post-Industrial Society, 1973, Hochschild afirmaba que con el declive de la producción industrial
que en 1983 había descendido hasta suponer tan solo el 6% del total del empleo y el aumento del sector de servicios. En nuestros días, la mayoría del trabajo exige competencias en relación al trato con personas más que con cosas, competencias en las relaciones interpersonales más que competencias técnicas. De esta manera, ya entonces, la autoría había situado en el punto de mira el trabajo emocional, que por ejemplo debe ejercer las azafatas para calmar la ansiedad de los pasajeros, proyectar una sensación de seguridad, reprimir el enfado o la irritación frente al abuso y hacer sentir valorados a aquellos a los que atienden. También en subsiguientes afirmaciones, Hochschild regresaba a punto para investigar las consecuencias psicológicas y sociales de la mercantilización de los servicios, que antes provenía de las familias siguiendo los pasos de la masiva entrada de las mujeres en las fuerzas del trabajo asalariado. Desde el punto de vista que describe Negrit y Hert, el trabajo afectivo, el tipo de industria que ocasionalmente le asocian y el tipo de trabajadores a los que se refiere, todo indica que se trata de un pariente cercano del trabajo emocional. De Hochschild, en palabra de los autores, el trabajo afectivo es el que produce o manipula efectos, como las sensaciones gratas o de bienestar, la satisfacción, la excitación o la pasión. Se nos dice que es el tipo de trabajo que encontramos en la industria del ocio y de la publicidad. Podemos deducir su creciente importancia del hecho de que cada vez más los empresarios exigen que sus trabajadores tengan buena actitud, posean habilidades sociales y sean educados. Se consideran trabajadores afectivos los asistentes legales, azafatas de vuelo, trabajadores de locales de comida rápida que deben servir con una sonrisa. De todas maneras, existen diferentes significativas entre la teoría de Hochschild y la de Negrit y Hart. El análisis de Hochschild no deja duda alguna de que las mujeres son los sujetos centrales del trabajo emocional y de que aunque este sea un trabajo asalariado de atención al público, en esencial se trata del mismo tipo de trabajo que las mujeres han realizado siempre. Tal y como subraya, frente a la falta de otro tipo de recursos y dependiendo de los hombres para la obtención de dinero, las mujeres siempre han transformado sus emociones en valores activos, ofreciéndoselos a los hombres en contraprestación por los recursos materiales de los que ellas carecían. En palabras de la autora, el aumento del sector servicio ha incrementado la sistematización, la estandarización y la producción en masa del trabajo emocional, pero su existencia todavía radica en el hecho que desde la infancia las mujeres han sido entrenadas para tener una relación instrumental con sus emociones. Además, Hochschild establece una relación directa entre la mercantilización de las emociones y el rechazo de las mujeres, a continuación con el trabajo doméstico no remunerado. De hecho, su análisis del trabajo emocional es parte de un trabajo de investigación más amplio sobre los efectos de la revolución feminista en situación social de las mujeres y dentro de las relaciones familiares. Una de sus principales preocupaciones es la crisis de ciudadanos que el empleo asalariado de las mujeres ha destacado debido a la ausencia de cambios dentro de los lugares del trabajo asalariado y a la falta de incremento del apoyo institucional para el trabajo reproductivo, así que no ha aumentado la buena predisposición de los hombres en el reparto de los trabajos domésticos. El panorama que nos retrata es preocupante. Niños que tienen que hacerse cargo de ellos mismos, habitualmente tan resentidos por la cotidianidad ausencia de sus progenitores, que estos últimos incluso
alargan su jornada laboral para evitar enfrentarse a ellos, ancianos destinados a unas residencias y a una vida de aislamiento, y en general un mundo más duro en el que las relaciones que no conllevan una relación monetaria se ven cada vez más y más devaluadas. En lo que a estos aspectos se refiere, la teoría del trabajo afectivo de Negri y Hart parte de la de Hochschild. Pese a los ejemplos del trabajo afectivo son extraídos de los trabajos del sector servicios que habitualmente son realizados por mujeres y que a menudo también se etiquetan como trabajos de mujeres. Este tipo de trabajo no se describe de forma generalizada. Al contrario, tal y como hemos podido ver, se afirma que es un componente de la mayor parte de las formas de trabajo inmaterial, trabajos que presumiblemente son cada vez más comunicativos, interactivos y productores de relaciones sociales. En este sentido, que Negri y Hart hablan de la feminización del trabajo, esta referencia no apela a la entrada masiva de las mujeres dentro de la fuerza de trabajo asalariada, sino a la feminización del trabajo realizado por los hombres, lo que justifica por qué no se dan en ninguno de sus textos más que referencias por encima a formas de trabajo con una especificación de género como la procreación a cuidar de los niños. Negri y Hart no están interesados en el trabajo de las mujeres como tal, ya sea remunerado o no, o dentro o fuera de la casa, aunque podríamos describirlos como el mayor espacio común de trabajo afectivo del planeta. De la misma manera, parecen no ser conscientes de las masivas luchas visibles e invisibles que las mujeres han llevado a cabo contra el chantaje de la afectividad y que culmina en la lucha de Welfare Mothers y del movimiento de liberación de las mujeres. Cuando se describe las revueltas de los trabajadores durante los años 60 y 70, que según su punto de vista condujeron a la reestructuración de la economía global, Negri y Hart se centran exclusivamente en el proletariado industrial. Es en la masa proletaria de Fiat y de River Roge en la que ellos reconocen la fuerza motriz del cambio del capital a una forma diferente de producción. En contraste, nada transpira en sus textos de rechazo de la mujer, pese a que generalmente se ha reconocido que este ha sido la mayor y más transformadora revolución de nuestro tiempo. Como consecuencia de esta omisión, se entiende que la teoría del trabajo afectivo no puede explicar las dinámicas que dirigen la socialización de la reproducción y la nueva división internacional del trabajo reproductivo. Como hemos visto, Negri y Hart hablan del trabajo derramándose desde las fábricas de la sociedad, haciendo caso omiso de la revolución doméstica que tuvo lugar durante los años 60 y 70, que volcó gran cantidad de tareas que antiguamente se realizaban en el hogar al mercado laboral. También obvian el hecho de que más que emerger con la producción, el trabajo reproductivo tal y como se reconfiguró en la era postfordista, se ha volcado en gran medida sobre las espaldas de las mujeres inmigrantes. De hecho, tanto el trabajo afectivo como la producción biopolítica no pueden responder a las cuestiones claves de la vida de la mujer a día de hoy, la crisis a la que las mujeres se están enfrentando al tratar de reconciliar el trabajo remunerado con la reproducción, además del hecho de que la reproducción social, aunque recae sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, ya que la misma cantidad de trabajo que se ha extraído del hogar es la que ha vuelto a él como consecuencia de los recortes en sanidad, en cuidados hospitalarios y de la reducción del pequeño comercio, debido también a la expansión mundial del trabajo doméstico, pero por encima de todo a la continuidad del hogar como un imán que atrae el trabajo impagado o mal pagado.
Visto todo lo anterior, podemos trazar algunas conclusiones preliminares. La generalización del trabajo afectivo, es decir, su diseminación sobre cada forma de trabajo, nos lleva a una situación prefeminista donde no solo la especificidad, sino la misma existencia del trabajo reproductivo de las mujeres y la lucha que están llevando a cabo en este terreno se vuelven invisibles de lo nuevo. El trabajo afectivo en la literatura feminista. Mientras que en el pensamiento de Negrit y Hart el trabajo afectivo representa una característica general del trabajo en la era postfordista, entre las estudiosas feministas el concepto ha proporcionado una herramienta de análisis para la exploración de nuevas formas de explotación laboral, mayoritariamente femeninas, así como para el análisis de nuevos modos de subjetividad y de proyectualidad, estimulando la investigación empírica sobre los cambios sufridos por el trabajo reproductivos y sus sujetos al entrar en la esfera pública mercantil. Esos análisis en la forma de casos de estudio de las actividades reproductivas en el sector servicios. Sin embargo, no han apoyado las teorías de Negrit y Hart de la hipótesis de la autonomía. Comparado con la cadena de montaje, el trabajo afectivo puede aparecer como más creativo, ya que los trabajadores deben enrolarse en una constante rearticulación, reinvención de su propia subjetividad, elegir cuánto de sí mismos quieren ceder al trabajo e intervenir en conflictos de interés. Pero deben hacer esto bajo la presión de las condiciones de un trabajo precario, un intenso ritmo y una racionalización y regimentación neotaylorista del trabajo que solo hubiésemos creído posibles en el anterior régimen fordista. Las contradicciones a las que se enfrentan los trabajadores cuando las relaciones laborales se transforman en afectivas y subjetivizadas están bien documentadas en las investigaciones desarrolladas por Emma Dowling, Christine Kars, Elizabeth Wisinger y Alison Heard, entre otras, sobre el trabajo afectivo en el trabajo de camarera, de dependienta en una tienda de una gran superficie, de modelo o en la promoción de la marca personal en programas de televisión respectivamente. Cada una de ellas proporciona una fascinante descripción de lo que implica poner la propia subjetividad, la personalidad y los afectos en la esfera del trabajo asalariado bajo condiciones de creciente competitividad y cada vez mayor. La capacidad de supervisión tecnológica por parte de los empresarios. Dowling, por ejemplo, señala que no solo estaba aleccionada como camarera en un restaurante exclusivo de Londres para situar los elementos afectivos, conversación, entretenimiento, valorización del cliente, en el centro de su servicio para proporcionar una experiencia gastronómica, sino para ello tenía que hacerlo de acuerdo a unas directrices codificadas y altamente estructuradas, meticulosamente detalladas en una secuencia del servicio establecida en 25 puntos que especificaban a qué distancia tenía que establecerse el contacto visual, cómo estrechar las manos y cuán fuerte debía hacerse. También Kars afirma, esta vez en relación a la industria de la venta al detalle, que más que abrir nuevas posibilidades de cooperación y de apropiación colectiva de las condiciones laborales, la creciente focalización en el efecto es un mecanismo central y una estrategia para el control laboral. En un contexto laboral caracterizado
por el corte de gastos, la competitividad y una estricta regimentación del trabajo de todo tipo, desde los códigos de vestimenta a los descansos para ir al lavado. Todo es regulado y reforzado mediante múltiples formas de vigilancia, la focalización en el efecto y la interactividad en las relaciones entre trabajadores gestores y trabajadores clientes. Favorece la interiorización de los códigos de conducta y de la responsabilidad por el éxito de la consecución de los objetivos de la empresa y la individualización de las prácticas laborales más que la socialización con otros trabajadores. Todas ellas dinámicas intensificadas por la precarización del trabajo y la permanente inseguridad respecto al futuro laboral. La precariedad también emerge como un componente esencial de la disciplina laboral dentro de la obra de Elizabeth Wiesinger, en su análisis del trabajo afectivo dentro de la industria de la moda y del trabajo de modelo en particular. Esta es una actividad en la que realmente la vida se difumina con el empleo, dado el continuo trabajo sobre el propio cuerpo y la percepción de la imagen propia mezclada con la proyectada, elementos básicos en la vida de una modelo, pero la aparente autovalorización esconde altos niveles de trabajo no remunerado y además hace que los trabajadores acaten tanto las promesas de recompensas constantemente aplazadas como, como un régimen que los identifica como totalmente prescindibles y por el cual pueden ser inmediatamente despedidos si dejan de ser divertidos, incluso antes de acabar el trabajo. Por último, el análisis de Heard sobre la promoción de la marca personal en los reality shows desafían directamente la asunción de que el trabajo afectivo sea una actividad creativa o un vínculo para la expresión personal. Demuestra que al extraerse de las emociones de la personalidad de los trabajadores, la imagen personal mostrada se encuentra cincelada por dictados específicos y estructuras disciplinarias, y que la venden de la subjetividad y las experiencias vitales es una estrategia de los gestores para reducir los costos de producción al pretender que realmente no hay ningún tipo de trabajo envuelto en ello. Podrían multiplicarse los ejemplos, pero obtendríamos resultados similares. En resumen, más que ser una forma autónoma, autoorganizada, espontánea, productora de las formas elementales del comunismo para los trabajadores del trabajo afectivo, se trata de una experiencia mecánica, alienante, realizada bajo un mandato directo en el que son espiados y realmente medidos y cuantificados respecto a su capacidad para producir valor, tanto como en cualquier otra forma de trabajo físico. También se trata de una forma de trabajo que genera un sentimiento más intenso de responsabilidad e incluso ocasionalmente de orgullo de los trabajadores, minando de esta manera cualquier potencial rebelión contra la injusticia sufrida. Las anteriores descripciones acerca del trabajo afectivo pueden generalizarse. Pocas de las actividades laborales del trabajo afectivo crean lo común internamente en el trabajo y de forma externa al capital, tal y como Negrit y Hart lo imaginan. Como señala Karls, el desarrollo de la cooperación y de la agencia colectiva no es un proceso autónomo inherente a la lógica de la organización postfordista del trabajo. Las relaciones que se dan entre camareras o dependientes y clientes, entre niñeras y los niños que cuidan, entre enfermeras o celadores y pacientes de los hospitales, no son productoras espontáneas de lo común. En el puesto de trabajo neoliberal, donde la falta de personal hace que los acelerones estén a la orden del día y la precariedad genera altos niveles de inseguridad y ansiedad, el trabajo afectivo es más propicio
a las tensiones y a los conflictos que al descubrimiento y a los comunes. De hecho, en una ilusión creer que es un régimen laboral en el que las relaciones laborales están estructuradas en beneficio de la acumulación. El trabajo puede tener un carácter autónomo, estar autoorganizado y escapar a mediciones y cuantificaciones. Que el capitalismo no pueda capturar toda la energía productividad del trabajo vivo no va en detrimento del hecho de que el trabajo subsumido bajo la lógica capitalista llega a la mente de los trabajadores, manipulando, distorsionando y estructurando nuestra propia alma. Esto se ve reconocido por Mauricio Lazarato cuando atestigua que bajo la hegemonía del trabajo inmaterial, la personalidad y la subjetividad de los trabajadores tienen que estar preparados para organizarse y recibir órdenes. Hochschild estaría de acuerdo. Esta autora ha detectado diferentes estrategias a las que recurren los trabajadores para dar respuesta a las técnicas que utilizan los gerentes empresariales para apropiarse de su energía emocional. Algunas personas les dan su alma, consagrando todo su ser al trabajo, haciendo de las preocupaciones de los clientes las suyas propias. Otras se disocian totalmente del trabajo, representando mecánicamente el contenido afectivo del trabajo, esperando de ellos, y también hay quien por su parte intenta navegar entre estos dos extremos, pero seguro que en ningún caso es lo común. Lo que se produce es un desarrollo automático inmanente al trabajo mismo. Poniéndolo en otros términos, lo común no puede ser producido cuando tenemos que ofrecerles bebidas a los clientes, sin importar sus posibles problemas de hígado, o si debemos convencerles de comprar un vestido, un coche o unos muebles que no sean capaces de pagar, sin escatimar en hincharles el ego, dando consejos y comentarios según prescripciones previas. De hecho, como ya se ha comentado, lo que aparece como autonomía es frecuentemente la interiorización de las necesidades del empresario. De hecho, tal y como ejemplificó perfectamente el azafato Steven Staller con su decisión de dejar de ser complaciente con sus clientes y abandonar su puesto de trabajo lanzándose por el tobogán de emergencia del avión, las luchas contra el trabajo afectivo existen y probablemente uno de los principales límites de la teoría de Negrit y de Hart es haber ignorado esta realidad. Y sin embargo, este error no es casual. La insistencia de Negrit y de Hart en definir la afectividad primordialmente como cooperativa, autoorganizada e interactiva descarta el reconocimiento de las relaciones antagonistas que son constructivas de este trabajo. También excluye la elaboración de estrategias que permiten a los trabajadores afectivos superar el sentimiento de culpabilidad que acompaña el rechazo a efectuar un trabajo del que depende la reproducción de otras personas. Solo cuando consideramos el trabajo afectivo como trabajo reproductivo en su doble y contradictoria función como la reproducción de los seres humanos y simultáneamente como la reproducción de la fuerza del trabajo, podemos imaginar y plantear distintas maneras y formas de luchar y de rechazo que empoderen a los que cuidamos en vez de destruirlos. La lección dada por el movimiento feminista ha sido crucial a este respecto, ya que ha reconocido que el rechazo de las mujeres a la explotación y al chantaje emocional que se centra tanto en el núcleo del trabajo doméstico no remunerado como en el trabajo de cuidados remunerados, a su vez libera a aquellos que dependen de este trabajo. De todas maneras,
Este reconocimiento y el acercamiento estratégico al trabajo afectivo no es posible mientras que esta actividad no se presente como un trabajo organizado por y para el capital y se siga mostrando como una actividad que ya ejemplifica el tipo de trabajo que tendría lugar en la sociedad postcapitalista. Conclusiones. El significativo que los análisis llevados a cabo bajo el enunciado del trabajo afectivo se hayan concentrado en las nuevas formas de trabajo de mercantil y especialmente en el trabajo reproductivo mercantilizando, realizado en su mayoría por mujeres. Esto, por un lado, no es sorprendente. La mercantilización de muchas de la tarea reproductiva ha supuesto una de las principales novedades dentro de la nueva economía mundial, resultado también de las luchas y revueltas mantenidas por las mujeres contra el trabajo doméstico no remunerado durante los años 80 y 90. Por otro lado, esto se ha convertido en algo problemático, ya que la focalización en el trabajo reproductivo mercantilizado se arriesga a ocultar los archipiélagos de actividades no remuneradas que aún se llevan a cabo en los hogares y los efectos que esto tiene en la posición de las mujeres, también como trabajadoras asalariadas. Aún más importante, el estrés dominante del trabajo mercantil, según la visión de Negrit y Hart, el colapso de las distinciones entre producciones y reproducciones, asalariadas y no asalariadas. Amenaza con ocultar un factor fundamental en la naturaleza del capitalismo. La acumulación capitalista se alimenta de la inmensa cantidad de trabajo no remunerado y por encima de todo sobre la devaluación sistemática del trabajo reproductivo, lo que se traduce en la desvalorización de grandes sectores del mundo proletario, hecho que obligaron a reconocer las luchas de los no asalariados durante los años 60. Este reconocimiento corre el riesgo de perderse cuando el trabajo afectivo se convierte en la prisma exclusivo a través del cual leemos la reestructuración de la reproducción o se transforma en el indicador de una visión global donde las distinciones de trabajo productivo y reproductivo, asalariado o no asalariado, se obligan totalmente.